relación con los temblores o con las vibraciones. Esto es una enfermedad compleja de explicar, así que vamos a resumirle en unas pocas palabras. Es una generación degenerativa que afecta a las neuronas y a los ganglios. Y nuestra investigación se basa en el entendimiento de los ganglios y la enfermedad de Parkinson. Esto es lo que hemos investigado. Y en concreto hemos querido investigar la presencia de modelos predictivos basados en la sustancia en los ganglios, en la parte subcortical del cerebro. Y nuestra hipótesis es que los humanos, para poder realizar movimientos rápidos, deben de tener un sistema de retardo con un modelo predictivo. Y la enfermedad de Parkinson se conoce porque la gente tiembla. Así que bueno, estamos investigando estos modelos predictivos y pensamos que con esto podríamos obtener información sobre los mecanismos para detectar el Parkinson. Y esto nos va a llevar a unos tratamientos más específicos para tratar a los tratamientos contra los temblores. Así que los tratamientos que conocemos ahora mismo son dos, básicamente. Uno de ellos es la cirugía, pero es muy invasiva y no es tan buena a largo plazo. Así que nuestro objetivo era desarrollar una nueva tecnología que sea muy eficiente para el neurotratamiento de los temblores de Parkinson y que sea eficaz a largo plazo para mejorar la calidad de vida de los pacientes de Parkinson. Cortical homunculoso. Esto es importante para entender esos temblores en los pacientes y esto indica que la mayor parte de los movimientos cognitivos se deben a esto y por el mismo motivo en las zonas subcorticales se deben a la conexión nerviosa y está todo relacionado con el homúnculo cortical. Y en nuestra investigación nos hemos centrado en analizar el sistema nervioso periférico y hemos desarrollado un modelo matemático para representar las funciones, simulando con un software y en concreto hemos desarrollado un coeficiente basado en la diferenciación y este enfoque nos ha permitido identificar más rápido y con menores costes los pacientes. Y con estas herramientas de análisis podemos evaluar el comportamiento del sistema en diferentes escenarios y desarrollar un coeficiente más preciso y más fiable para analizar el sistema nervioso periférico. Sin embargo, al final la modelación es muy difícil y habría sido un proyecto muy caro y por eso para ello hemos trabajado con un coeficiente para trabajar de forma más eficiente con el comportamiento general del sistema sin la necesidad de modelarlo uno a uno. Y este coeficiente se ha obtenido. Y aquí vemos la simulación en varios escenarios. Aquí podemos ver dos partes. En la primera tenemos el sistema nervioso, que en nuestro caso es el responsable de transmitir la señal desde el cerebro. Y en la segunda parte tenemos nuestro circuito que modela el fenómeno. Vamos por el vídeo.
En concreto estamos trabajando con el cerebro como una señal, con la línea de transmisión. Y aquí, bueno, la señal pasa por aquí y refleja. Y luego pasa por aquí, por esta siguiente línea. Y se envía por aquí. Y con este modelo matemático es muy importante entender el concepto del controlador. Hemos preparado un ejemplo simple para explicarlo. Por ejemplo, un controlador, esto lo encontramos en todas partes. Tenemos un controlador similar en el horno de casa o en el aire acondicionado para controlar la temperatura. Y bueno, todo esto se hace a través de inteligencia artificial. Lo que hemos hecho es, así que si imaginamos que tenemos un gran horno muy grande y que podemos ver por dentro lo que hay. Bueno, aquí en la imagen podemos ver un horno que tiene metros de largo, está lleno de pizzas. Así que bueno, si tenemos una persona al comienzo del horno y otra comienza en el otro extremo del horno, la primera persona en el horno que inserta las pizzas tiene que saber controlar la temperatura y la segunda persona confirma si las pizzas están bien hechas o quemadas. Las primeras pizzas salen y claro, el horno mide miles de metros, ¿vale? Está lleno de pizzas. Entonces salen las primeras pizzas y están crudas. Entonces el hombre del final le dice al que está al comienzo que suba la temperatura. Entonces se aumenta la temperatura. Y de nuevo la segunda sale cruda, sale poco hecha, así que bueno, después de subir la temperatura muchas veces, cada vez que lo sube, cada vez que sale una pizza cruda, luego empiezan a salir todas quemadas, porque claro, el horno está lleno de pizzas, así que si seguimos aumentando la temperatura, las pizzas que están en el horno, que entran al principio, pues van a salir quemadas. Y luego cuando ve las pizzas quemadas, intenta bajar la temperatura y la va bajando, pero tampoco funciona, porque luego al final van a salir luego las pizzas crudas. Así que el sistema es un sistema que se llama de amplificación del error y hay un problema. Y el problema es que es el retardo del comentario. El feedback, si viene demasiado tarde, esta información de retorno, no podemos decidir la temperatura del horno solo viendo si la pizza está poco hecha, bien hecha o quemada, porque nos faltaría información. Así que podemos ver aquí la ecuación. Entonces, esta derivativa integrada proporcional tiene tres partes. La parte proporcional tiene que crear una información proporcional al error. Así que si el error sigue aumentando, habrá que saber cómo de fuerte debe ser la respuesta. Luego la parte integrativa para corregir el error. Y por último, tenemos la sección derivativa que va a corregir el error y dependerá de la velocidad y luego se va a multiplicar por un coeficiente k, que va a ser el coeficiente. Y esto sería el controlador derivativo integrativo proporcional, o PID. Tenemos que, de alguna forma, regular esto y controlar las señales negativas. Esto consta de tres partes. La integral, la proporcional y la derivativa. Una vez que el controlador recibe la señal de salida, por ejemplo, que esté quemada, bien hecha o cruda la pizza, se tomarán decisiones en base a los errores, que podemos ver con un porcentaje de diferencia entre la pizza quemada y la que salga que esté poco hecha. Básicamente el controlador toma este valor y lo utiliza para regular la temperatura del horno.
y así se determinaría la temperatura ideal para mantener la pizza. La parte proporcional del controlador analiza la salida del sistema, la señal de salida del sistema, para que sea proporcional al error a la hora de subir o bajar la temperatura del horno. Y esto lo trasladamos un poco al paciente de Parkinson con su nivel de temblores. Así que lo que buscamos es, bueno, hay que conocer este modelo matemático para poder identificar los parámetros que pueden afectar al fenómeno. Por ejemplo, en la pizza podría ser la temperatura o la humedad. Y gracias a este conocimiento, con esto podemos predecir cómo va a salir el proceso de cocción, incluso antes de dar la señal, en este caso las pizzas. Y esta solución podría representarse por un termocontrolador, y bueno, que hay con más variables y con algunas operaciones. Y lo primero es hacer un preprocesamiento de la señal para medir los errores y el tiempo constante, y después de esto multiplicamos la derivada con un coeficiente de optimización para crear una nueva señal, y esto nos permite leer luego los resultados. Y para entender estas dos gráficas tenemos que imaginar dos personas distintas, una afectada por Parkinson, y para simular este escenario creamos aquí la señal en la gráfica de arriba, y esperamos que, bueno, que un paciente con Parkinson pueda tardar más tiempo en poder agarrar un objeto frente a un paciente sin Parkinson, y con el resultado verificamos que nuestro modelo matemático sea correcto, porque el tiempo de estabilización de un paciente sin Parkinson va a ser 3 veces más que un paciente sano. Y bueno, esta es la tecnología en la que hemos pensado. Y el tratamiento que tenemos, bueno, es la cirugía, los fármacos paliativos, y nuestro objetivo es que no sea algo invasivo, que es tan invasivo como la cirugía, y que pueda ser lo más eficaz posible para tratar los síntomas de Parkinson, en específico los temblores, y que sea duradero. Y como explicaba Sara, esta tecnología la podemos llevar a ser un producto. Hemos creado un sistema con 2 electrodos, el blanco y el gris, y el controlador en el centro, para trabajar con el retardo del sistema nervioso, y para esto tenemos que informar por adelantado de que se va a cambiar la posición, y esto se puede hacer con un lector electromagnético, y el otro es un estimulador que lleva los datos electromagnéticos y los lleva al cerebro como información de retorno o feedback, y la electrónica nos permite procesar esto de forma muy rápida. Y podemos bypassear la señal del sistema nervioso con la electrónica. Y ya por último querríamos dar las gracias a la Fundación ICM de Tirana y al Instituto Tecnológico UPT, que trabaja con todas las investigaciones científicas. Gracias.